Bueno, vamos a empezar una sesión que es una conferencia plenaria que va a ser impartida por Amancio Nsé y Juan Aranzadi, y el título son Reflexiones sobre la colonización, independencia y descolonización de Guinea Ecuatorial. Bueno, yo voy a hablar muy poquito tiempo, ¿no? Porque yo no soy... voy a introducir un poco los que van a intervenir. El orden, porque se ha planteado así de una manera arbitraria, es primero hablará Juan Aranzadi y después hablará Amancio Nsé. Bueno, nosotros hemos tenido una pequeña reunión en donde dijimos, pues, de qué vais a hablar y de qué puedo hablar yo, que yo soy el mayor outsider en este caso. Y pues ahí aparecieron algunas ideas que de una manera desordenada yo voy a tratar de explicar. Amancio y Juan tienen una amistad desde hace mucho tiempo y una colaboración intelectual también desde hace mucho tiempo, desde el año 1990, en donde un médico amigo los presentó, médico que después religiosamente fue expulsado por Obiang. No me han explicado mucho por lo que es, pero bueno, era un poco el origen de todo esto. Amancio hizo arquitectura aquí, en la Universidad, en la Complutense. Bueno, Politécnica. En la Politécnica. En la Politécnica, bueno, porque es como si fuera una parte de la Complutense, hoy casi la Politécnica ya ni es Politécnica ni nada, según dicen. No se quedó a trabajar aquí, sino que se marchó a Guinea y tampoco se introdujo en Guinea en ninguna primera actividad rembombante o que llamase mucho la atención, sino que se fue a su pueblo y en su pueblo estuvo trabajando con la gente del pueblo y todo ese tipo de cosas. Es una cosa que yo subrayaría que es muy, 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 muy importante, ¿eh? Es un dato central. Él ha hecho... bueno, juega un papel fundamental en la política guineana en cuanto es el fundador del GPDS. Uno de los fundadores. Bueno, dos fundadores. Uno de ellos. No, varios. Bueno, pues varios fundadores, de los cuales Amancio jugó un papel, yo sé, me consta que muy, muy importante. Él tiene una serie de publicaciones, que alguna de ellas incluso en este último libro de Endoxa que se ha publicado, él tiene una publicación con Micó, Plácido Micó, y tiene una serie de publicaciones sobre obstáculos para el desarrollo, perspectivas de Guinea, algún otro artículo, reflexiones sobre la oposición político-guineana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estábamos discutiendo un poco, en broma, Juan y él empezaron a hablar y Juan dijo que Amancio apreciaba mucho la democracia occidental y que él tenía más dudas sobre el valor de esta democracia occidental. Así como que Juan creía más en la familia Zhang, fue lo que dijo él allí, no me acuerdo muy bien qué era lo que decía, y que había discusiones sobre si esta familia Zhang eran obstáculos para el desarrollo, y bueno, hubo una pequeña discusión sobre esta cuestión. Con esto pienso que, resumiendo un poco la situación o la posición de Amancio en Guinea, pues yo creo que Amancio es un intelectual en Guinea que juega un papel muy, muy importante en
en la vida de Guinea, en la vida cultural, en la vida política y sobre todo en este aspecto de acercamiento a los problemas del pueblo, etcétera, etcétera. El otro conferenciante es Juan Aranzadi, que lo conocéis también, como conocéis a Mancio, estamos aquí, ya nos conocéis más o menos a todos. Somos familia. Y Juan, antes de dedicarse a Guinea, se dedicó a estudios sobre el pueblo vasco y tiene dos obras muy importantes. Una que se llama Milenarismo Vasco, que yo me acuerdo cuando salió, pues causó bastante impresión en España y tuvo bastante éxito, me parece. Y otro que se llama El escudo de Arquíloco, que es un libro mucho más grande, pero que también es un libro muy relevante sobre esta cuestión. Posteriormente, Juan empezó a dedicarse a Guinea dentro de esta institución en la cual en este momento estamos nosotros aquí, que es la UNED, en el Departamento de Filosofía, y de hecho Juan es, yo creo que el primero y el único que ha explicado una asignatura sobre Guinea Ecuatorial en el Estado español. Si no me equivoco de una manera... No te equivocas. No me equivoco, muy bien. Y eso es muy importante, abrir un camino así, porque las ideas que sobre Guinea existen en España, aparte de que son muy escasas, pues a veces son bastante equivocadas, ¿no? Hay 4 cosas así que la gente se le pasa por la imaginación sin más. Él tiene bastantes publicaciones que vosotros conocéis sobre Guinea. Ha estado un periodo bastante largo de estancia allí. ¿Cuántos años tuviste, más o menos? Seguidos, no he estado al principio en los 90, 2 periodos de 4 meses y luego he estado como 10 veces periodos de 1 mes, 2 meses, etcétera. Sí, y bueno, os puedo decir que yo creo que Juan conoce muy bien Guinea, y lo conozco yo porque yo he ido con Juan. Yo todas las veces en mi vida que he ido a Guinea he ido siempre con Juan, y pues me ha enseñado mucho y me ha enseñado las cosas de Guinea que yo no conocía. Y una cosa que quería subrayar es el papel fundamental y fundacional que Juan tiene con respecto a estos seminarios o congresos. Al principio esto se llamaba congresos, ¿no? Me acuerdo, me parece, ¿no? No, siempre seminarios. Bueno, ya veis que estoy perfectamente informado. En estos seminarios pues, es un poco él una de las personas fundamentales que estaban por detrás de esta creación, y que yo creo que ahora poco a poco está adquiriendo una pequeña o gran madurez en la situación del Estado español, incluso de otros lugares. Y yo diría que subrayaría una cosa que me parece importante, es decir, por ejemplo, que en este momento este seminario se puede realizar en parte, por lo menos, en una parte importante, con un premio de unos 10.000 euros, me parece, que le concedió el Banco de Santander a Juan y que han sido utilizados aquí. Quiere decir que él ha jugado un papel en general, no solo de generación intelectual, de desarrollo de propuestas, teorías, historias de Guinea y todo ese tipo de cosas, sino que también ha colaborado de una manera importante en el sustento, digamos, económico de una institución que nunca ha brillado por su boyancia económica. No somos el Banco Santander ni el banco de Banesto o alguna, bueno, Banesto ya no existe, bueno, algún banco de esos que ha quebrado, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que, bueno, pues yo, que no soy nadie aquí, pues creo que hay que agradecerle a Juan el papel que él ha jugado, y que es un papel
yo creo que tiene mucho que ver también con la ciencia misma, con el desarrollo de la ciencia, es decir, que no solo es un papel de sustentador, sino que, bueno, pues Juan ha planteado teorías, en algún momento ha sido revulsivo, digamos, en las reuniones, y por eso me parece una cosa realmente importante. Yo no tengo más elementos hay más, podríamos hablar aquí 3 o 4 horas, pero yo no creo que es lo más importante, es lo que yo pueda decir. Lo único, pues, introducirlo de esta manera bastante sencilla, y agradecer a los dos que nos ilustren sobre este problema. Y sin más, voy a dar la palabra a Juan, que yo no sé por qué hablas tú o después, lo hemos decidido ahora aquí, por mañana, ¿no? Lo ha decidido Amancio, lo ha decidido Amancio. Ah, lo ha decidido Amancio. Bueno, bien, o sea, eso indica que hay una democracia aquí, no orgánica, sino una democracia real, y por lo tanto que cada uno propone lo que le parece. Y me parece muy bien, ¿eh? No tengo nada en contra. Entonces, Juan, habla y... Vale, bien. Lo primero que quiero aclarar, para que no os hagáis una idea falsa, es que esos 10.000 euros del premio no me los dieron a mí, me los dieron a mí como investigador principal de un grupo de investigadores, y lo dieron a las investigaciones de todo ese grupo. Había que al premio optar con el nombre de una persona, y esa persona fui yo. Quiero decir con esto que esos 10.000 euros no eran míos. Si hubieran sido míos, lo hubiera invertido en pagar deudas con el Banco Santander, que daba el premio que tengo yo personalmente. Es decir, esto no es el invertirlos en el seminario está muy lejos de ser un acto de filantropía por mi parte, del que no creo que fuera capaz en el estado deudor de mi economía actualmente. En segundo lugar, quisiera recordar y agradecer, ya que esto se va a grabar y es posible que lo vean, hacer un recuerdo aquí a el médico que nos presentó, a Amancio y a mí, que es Luis Costar, a quien conocéis todos los que habéis sido cooperantes allí en aquella época. Fue uno de los primeros médicos cooperantes en acudir a Guinea. En casa de Luis Costar, es una de las casas donde yo solía alojarme cuando iba a Bata. Luis Costar pasó de ser cooperante a fundar una iglesia, a separarse de la cooperación española por diversos problemas con cooperación española que han tenido casi todos los que han ido de cooperantes a buena hora, y que no dicen mucho de la política de cooperación española en Guinea. Y fundó una clínica particular, la Clínica Aragón, que creo que tuvo un papel importante sanitario en aquella época. A Luis Costar le expulsaron de Guinea en el año 1993, en la crisis diplomática quizá más fuerte que hubo entre el gobierno español y el gobierno guineano, que ha habido con el gobierno de Obiang, y le expulsaron por la temeridad de conducir el coche de Amancio. Es decir, al quien buscaban era Amancio, y Luis estaba conduciendo el coche de Amancio, y pretendieron, le acusaron, no sé si había panfletos del CPDS, no sé exactamente qué, pero fue uno de los expulsados por Amancio. Decir que no fue la principal víctima española. Expulsaron también al cónsul de España en Bata, a Bustamante, y peor suerte tuvo una médico de Médicos Sin Fronteras, que fue violada por unos militares guineanos en un control militar. Es decir, cuando la jauría enguemista se cabrea, realmente los riesgos que se corren son muchos. El riesgo de Luis y de otros tantos, pues termina con la expulsión. El riesgo de Amancio, de Plácido y de tantos otros aquí suele ser mayor, porque terminan en Black Beach siendo torturados, como lo ha sido Amancio en varias ocasiones. En segundo lugar, quiero también recordar y saludar desde aquí, por si lo ve, a una persona que es, en mi opinión, el gran ausente de este seminario, que es Gustau Nerín, que está ausente de este seminario porque está sobrecargado de trabajo como periodista, lo cual también es un testimonio en contra de la Universidad Española. Que Gustau Nerín, que es, en mi opinión, el español que mejor conoce el presente y el pasado de Guinea Ecuatorial, y que ha vivido en Guinea numerosos años, no tenga un puesto en la Universidad Española y esté trabajando full time como periodista en la actualidad, lo cual le impide acudir a eventos como este, es un testimonio en contra de la desidia y el descuido en que la Universidad Española ha tenido la historia de África y la historia de Guinea Ecuatorial.
Gustau Nerín es el vínculo entre muchos de nosotros, que no nos conocíamos antes, y es un personaje fundamental, aunque no aparece nunca oficialmente, en la creación y el impulso del CEA y de las investigaciones de Guinea Ecuatorial. Así que si tienes si lo ves, Gustau, pues un saludo desde aquí, creo que de parte de todos los que estamos aquí concentrados. Bueno, dicho esto, paso yo voy a hacer una serie de reflexiones sobre la colonización, independencia y descolonización de Guinea Ecuatorial de forma bastante lacónica y telegráfica, es decir, carente en la exposición de la justificación que estas afirmaciones necesitan. Las voy a hacer de la forma más extremista o radical que sepa, porque creo que cuando las cosas se llevan al extremo es cuando realmente fecundan el pensamiento, y espero que la justificación de estas afirmaciones, el engorde de las tesis con análisis, pues lo dejo para el coloquio. Una cosa que hemos acordado Amancio y yo es intentar ser nosotros lo más breves posibles para que el coloquio sea lo más largo posible. Reconozco que a mí suele costar más que a Amancio ser breve, pero lo voy a intentar. Dividiré mis reflexiones en 4 apartados. En primer lugar, haré 2 reflexiones generales sobre algunos análisis recientes de los procesos de colonización y descolonización de África en general y de Guinea Ecuatorial en particular. En segundo lugar, haré una reflexión muy general sobre algunos aspectos que a mí me parecen esenciales del proceso de colonización de los territorios y las poblaciones de lo que es actualmente Guinea Ecuatorial. En tercer lugar, volveré un poco la vista hacia arriba y haré una breve reflexión sobre lo que representó, en mi opinión, en síntesis, y desde un punto de vista antropológico, la colonización de Guinea Ecuatorial, y sobre qué puede significar, por consiguiente, desde un punto de vista igualmente antropológico, su postulada o pretendida descolonización, entre comillas, descolonización. Y en cuarto lugar, haré una reflexión final sobre la relación entre algunas características esenciales del proceso político y económico que condujo a la independencia de Guinea Ecuatorial y los rasgos definitorios del régimen enguemista. Del régimen enguemista considerado como un caso extremo de Estado cancerbero, gatekeeper o guardián de la puerta literalmente, tal y como lo concibe Frederick Cooper, practicante de una política del vientre congruente con la pauta africana de extraversión, tal y como la concibe Bayard. Empezaré ilustrando de alguna manera los presupuestos, llamarles presupuestos quizás excesivo, pero o el clima ideológico emocional de partida, con 2 citas y con la explicitación de mis increencias básicas, más que de mis creencias. Las citas son una paráfrasis de Mark Twain y una cita literal de Fortes-Llevas Pritchard. La paráfrasis de la cita de Mark Twain dice: «A mí no me importa si alguien es blanco o negro, judío o gentil, varón o mujer, heterosexual, homosexual o bisexual, español, francés, fan o bubi. Me basta con saber que es un ser humano. Nadie puede ser nada peor». La de Fortes-Llevas Pritchard dice: no hemos encontrado que las teorías de los filósofos políticos, esta cita es del prólogo a Sistemas políticos africanos, que es la obra con la que nace prácticamente la antropología política en año 1940. No hemos encontrado que las teorías de los filósofos políticos nos hayan ayudado a entender las sociedades que hemos estudiado y las consideramos de escaso valor científico, pues sus conclusiones raramente se formulan en términos de conducta observada o son susceptibles de ser verificadas con ese criterio. La filosofía política se ha ocupado principalmente de cómo los hombres deberían vivir y de qué forma de gobierno deberían tener, más que de cuáles son sus costumbres e instituciones políticas. Pese al alegato de Llevas Pritchard y al desarrollo de la antropología política, creo que esto sigue siendo así y se siguen haciendo análisis políticos a la luz de lo que el que los hace cree que debería ser o a la luz de lo que él querría que hubiera sido. Yo voy a abandonar esos presupuestos de cómo creo o cómo dicen determinadas filosofías políticas que los procesos políticos deben ser y me voy a limitar a intentar hacer un análisis de cómo han sido, de cómo son.
lo cual se explicita en lo que he dicho, las increencias, mis increencias básicas que pesarán sobre el análisis. Yo no creo en el juicio final, ni en el juicio de un hipotético Dios, ni en los juicios del tribunal de la historia, que suelen ser provisionales, recurribles ad eternum y cambiantes, ni en los juicios del tribunal de la razón, de una razón que suele ser distinta en las diferentes civilizaciones y culturas. Procuraré, por tanto, abstenerme de hacer juicios éticos o políticos sobre los acontecimientos históricos que analizaré y que, sin duda, fueron buenos para unos y malos para otros, un estrepitoso fracaso para los que salieron perjudicados y un clamoroso éxito para quienes salieron beneficiados. Esto es una alusión, se dice, la descolonización de Guinea Ecuatorial y el proceso ha sido un fracaso histórico. Supongo que cuando Obiang y los enguemistas oyen esto se reirán, porque para ellos ha sido un éxito clamoroso, ¿no? En todos los procesos históricos hay víctimas y verdugos, vencedores y vencidos, gente que se beneficia y gente que se perjudica. En cuanto a la historia de la humanidad como un todo, sobre la que muchos se atreven a hacer afirmaciones generales, como... En cuanto a la historia de la humanidad como un todo, en el supuesto de que tan respetable señora exista, no creo que su historia tenga sentido alguno, y no creo que tenga ni siquiera dirección. No creo que vaya a ninguna parte y pueda, por lo tanto, hablarse de acercamiento o alejamiento hacia ese hipotético fin, de progreso o de regreso. Fin que, según algunos, ya habríamos alcanzado, como Fukuyama y todos los que piensan que la economía de mercado y el Estado democrático perdurarán para toda la eternidad y son el fin de la historia. Creo que la sucesión temporal de los acontecimientos humanos es el reino de la contingencia y del azar, al que solo los relatos de los mitólogos y de los historiadores imponen un significado y un sentido, el sentido variable que sus ideas y sus valores les dictan. Dicho esto, empezaré con dos reflexiones generales sobre algunos análisis recientes de los procesos de colonización y descolonización de África en general y de Guinea Ecuatorial en particular, que son dos cuestionamientos de tesis habituales sobre estos procesos. El primero es el cuestionamiento historiográfico de la periodización clásica de la historia de África en precolonial, colonial y poscolonial. Y el segundo es el cuestionamiento historiográfico de la motivación predominantemente económica de la colonización y la motivación predominantemente política de la descolonización. El cuestionamiento de la división de la historia en esos tres periodos es un cuestionamiento que obviamente remite a una actitud distinta frente a las continuidades, los cambios y las rupturas que hay en la historia. Sí merece la pena poner el énfasis en lo que hay de continuidad entre lo precolonial, lo colonial y lo poscolonial, si es que la hay, o poner el énfasis, que siempre la hay, alguna forma de continuidad, o poner el énfasis en los cambios y poner el énfasis en el grado de ruptura, de discontinuidad que haya entre unas y otras. Basándose en la corta duración del periodo colonial en algunas regiones africanas y en la supuesta continuidad de las instituciones políticas coloniales con las instituciones indígenas precoloniales, allí donde éstas habían alcanzado un grado elevado de centralización gubernamental y estatalización, el historiador nigeriano Jacob Ade-Ajayi describió el colonialismo como un efímero episodio en la historia de África, caracterizado por una continuidad fundamental de las instituciones indígenas. Parker y Rathbone, en un librito pequeño sobre la historia africana, está en Oxford en uno de estos A Short History of Africa, dice: en lo que Ajayi tenía razón era en su sugerencia de que el poder imperial no era tan dominante, tan coherente o tan monolítico como pretendía. A medida que vamos sabiendo más sobre las múltiples maneras en que los africanos participaron activamente en la conformación del mundo del colonialismo, la propia noción de un periodo colonial distinto se vuelve problemática. Más que en pensar acerca del pasado del continente como una secuencia de distintos periodos, precolonial, colonial y poscolonial, los historiadores se preocupan cada vez más por trazar patrones de continuidad y cambio entre los tres.
Estoy de acuerdo en que poner el énfasis en la continuidad o en el cambio, incluso en las rupturas, es en muchos casos una cuestión de preferencias teóricas e ideológicas, como lo es insistir en las semejanzas o en las diferencias, siempre que no se oculten o deformen las unas o las otras. Pero en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, en mi opinión, solo la ignorancia o la deliberada voluntad de falsificación ideológica podría llevar a alguien a postular la existencia de alguna forma de continuidad entre las instituciones sociales precoloniales de los antepasados de los Fang, los Ndowe o los Bubis y las instituciones coloniales españolas. La ruptura entre un periodo precolonial y la situación colonial, tal como la define Ballandier, alcanza en los territorios de la actual Guinea española categoría de evidencia. Tengo muchas más dudas sobre si entre el periodo colonial y el poscolonial es mayor o menor la continuidad que el cambio. Es decir, como conclusión, ese cuestionamiento, esa periodización cuestionada por muchos historiadores actuales, esa periodización precolonial, colonial, poscolonial, es quizá problemática y discutible para África en general, para muchas partes de África, pero es absolutamente pertinente para Guinea Ecuatorial, en donde creo que hay que contraponer una ruptura radical entre la Guinea precolonial y la Guinea colonial frente a una relativa continuidad entre la Guinea colonial y la Guinea poscolonial. Este punto es algo que tendrá importancia en la reflexión que haré luego acerca de en qué medida es legítimo hablar de descolonización tanto de África como de Guinea Ecuatorial. Lo que signifique descolonización es obviamente subsidiario de cómo entendamos la colonización. Entonces haré una pregunta sobre eso, ¿qué significa descolonización? El segundo cuestionamiento historiográfico que muchos autores hacen, yo me fijaré en alguno más en concreto, es el cuestionamiento historiográfico de la motivación predominantemente económica de la colonización, la tesis clásica del imperialismo como fase superior del capitalismo, de Hobson y Lenin, ¿no? Y de la motivación predominantemente política de la descolonización, la presunción de que las independencias fueron un logro político de las luchas de liberación nacional de los pueblos del tercer mundo. Es decir, yo creo un tópico general el que lo que llevó a la colonización fue un imperativo económico de explotación del capitalismo en su fase imperialista y que lo que provocó la descolonización fue una reacción defensiva de ese mismo capitalismo frente a las luchas de los pueblos por su liberación. En un análisis de Marcel Merle, voy a coger solo dos, este autor, porque me parece el que lo hace más. Marcel Merle tiene un libro sobre un análisis que les recomiendo leer sobre las críticas al colonialismo desde las casas hasta Adam Smith. Él divide las críticas al colonialismo a vida dentro del mundo colonial, dentro del mundo imperialista, ¿no? En lo que él llama críticas filantrópicas o críticas éticas, como podría ser las de las casas, es decir, críticas a desde un punto de vista moral, a los efectos, a la explotación, a lo que se hace con los colonizados, y críticas pragmáticas o económicas que, despreocupados de los problemas éticos, lo que critican del colonialismo es su carácter ineficaz, su poco carácter pragmático y su ausencia de beneficios. Y concluye, paradójicamente, y para, digamos, desilusión de quienes confíen en que ha habido procesos históricos motivados por los esfuerzos éticos de algunos, como pueda ser el mismo caso de la abolición de la esclavitud, dice: los principales y más perdurables críticos occidentales del colonialismo son los que lo han hecho desde un punto de vista utilitarista y pragmático, y han sido los economistas liberales y neoliberales, empezando por Adam Smith y Bentham y terminando en Hayek. Poniendo un ejemplo, y voy a poner un ejemplo del colonialismo francés, dice: Jacques Marseille ha demostrado en el libro Empire colonial et capitalisme français, Histoire d'un divorce, de 1984, que el cambio en la percepción del problema colonial en los financieros y los dirigentes de empresa ya se había iniciado al comienzo de la década de 1930 y se había reforzado ulteriormente con el apoyo de un puñado de altos funcionarios anticonformistas. Acabará por imponerse la idea de que el proteccionismo, al que la gestión de los territorios coloniales condenaba la economía francesa, solo beneficiaba a una minoría de empresas o de intermediarios privados e iba en contra de los intereses de la economía nacional.
fue fruto de una madura reflexión basada en la experiencia y en el examen minucioso de los datos estadísticos. Llegó a la conclusión de que los imperativos de la modernización del país eran incompatibles con las cargas impuestas por la conservación de un muy vasto imperio y de que se hacía conveniente repatriar a Francia los recursos dispersos inútilmente en ultramar. Esto por lo que se refiere a los motivos económicos de la descolonización. La crítica a la colonización citan numerosos economistas, Adam Smith empezando por él, también Bentham, que son partidarios del abandono de las colonias por Inglaterra desde muy temprano porque lo consideran algo que no es económicamente práctico. En cuanto al carácter, a lo que subyace de motivaciones económicas a la descolonización, Merle, analizando también el caso paradigmático de Argelia, Argelia es quizá, sobre todo en su difusión por Fanon, encarna el mito del éxito de las luchas de liberación anticolonial más radicales, es decir, los argelinos obligaron a los franceses a salir de Argelia. Dice Merle: no fue la derrota de las armas francesas sobre el terreno lo que le llevó al general de Gaulle a otorgar la independencia, sino las inquietantes perspectivas del Plan de Constantina en 1959, que subrayaba el coste desorbitante de la integración de las poblaciones musulmanas en la sociedad francesa. Esta demostración solo podía desembocar en la separación de los cuerpos, es decir, en la independencia. Si hubiese que establecer una jerarquía en la influencia de los componentes del anticolonialismo en la descolonización, es sin duda a la tesis utilitarista a la que habría que dar la palma. Esta constatación molestará sin duda a los idealistas, pero los hechos bastan para verificar lo bien fundado del diagnóstico. La descolonización no ha traído perjuicios al desarrollo de las antiguas metrópolis, al contrario, y en cambio contribuyó a hacer caer en la anarquía política y en la miseria a los pueblos emancipados. Si no hubo motivación, o no fueron las determinadas las motivaciones económicas, el sustituto dice lo que predominó en la colonización fueron las motivaciones geopolíticas. Las motivaciones geopolíticas y las motivaciones ideológicas de un racismo religioso, pero sobre todo las motivaciones geopolíticas. Luego discutiremos de eso en esto. Los análisis de Merle quizá llevan al extremo las cosas, y por eso me parece útil traerlos a colación. Con esto quiero decir que es absolutamente imposible en un proceso histórico hacer un desglose de las motivaciones económicas y políticas y decir que el predominio de los unos, de las unas, no anula la existencia de las otras, es decir, es un proceso complejo, pero yo lo he formulado de esta forma extrema para ir directamente en contra del prejuicio contrario, ¿no?, del prejuicio que he analizado antes. Los análisis de Merle son plenamente congruentes con los análisis de Frederick Cooper en un libro clásico, Africa Since 1940, The Past of the Present, que es de 2002, en donde Cooper subraya que fueron las enormes dificultades políticas y sobre todo económicas de las potencias imperialistas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial para integrar en un mismo Estado a sus poblaciones colonizadas, es decir, para consumar lo que los colonos habían planteado como su misión, la misión civilizadora. La misión era, en principio, civilizar a los indígenas, civilizar a los salvajes, pero resulta que cuando logran civilizarles, no consiguen o no quieren reconocerles como iguales a sí mismos y reconocerles como franceses. Es decir, la motivación, España quiere hispanizar, los gobiernos españoles quieren hispanizar a los guineanos, quieren convertirles en españoles. Españoles adjetivados, como decía el Patronato de Indígenas, porque eran españoles indígenas, y en este caso el adjetivo pesaba más que el sustantivo, pero cuando con la provincialización se convierten en españoles de pleno derecho y quieren integrarse en el Estado, se empiezan a dar cuenta que considerarles españoles, incluso con la autonomía, y considerar, digamos, en aquel momento, Guinea Ecuatorial podía haber sido el primer Estado autonómico de la península ibérica antes que el País Vasco, Cataluña, etcétera, etcétera, pero el considerar a los guineanos españoles de pleno derecho. El otro día decía Okembe, que hablaba de la provincialización como un caso en que
de concesión de los derechos ciudadanos a los españoles, yo me olvidé de matizarle que en cualquier caso sería, en ese caso, considerar a los guineanos con la misma ausencia de derechos que los españoles, ¿no? Es decir, la incorporación, a diferencia de lo que ocurrió con Francia e Inglaterra, en donde los casos de integración eran integración en un Estado democrático y en un Estado de derecho, en el caso de España era integración en las filas de la sección femenina, las secciones del movimiento y en el seno de un Estado que no reconocía los derechos de los españoles. Por decir una anécdota que me parece ilustrativa y que me hace a mí recordar permanentemente esto, cuando los guineanos estaban votando libremente en las elecciones en 1968, yo estaba en la cárcel de San Sebastián, detenido y apaleado por haber participado en una manifestación que reclamaba derechos humanos para los españoles. En plena congruencia con los análisis de Cooper, dice, fueron las enormes dificultades políticas y sobre todo económicas de las potencias imperialistas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial para integrar en un mismo Estado sus poblaciones colonizadas, convirtiéndolas en ciudadanos plenos con igualdad de derechos que la población metropolitana, lo que, tras un frío cálculo de los costes y beneficios de las distintas posibilidades políticas abiertas, les llevó a concebir y postular la descolonización como conversión de las colonias en estados nacionales políticamente independientes. Es decir, se quitaron de encima a los colonizados. Correlativamente, Cooper aclara cómo las poblaciones africanas colonizadas, después de la participación en la Segunda Guerra Mundial y después de haber participado en un esfuerzo de defensa de los derechos democráticos frente a las potencias nazis y racistas, y por lo tanto, después de haberse democratizado con arreglo a lo que las potencias colonizadoras querían, empezaron por reivindicar la ciudadanía igualitaria, y cómo las luchas anticoloniales, solo poco a poco, y en buena medida como reacción a las resistencias de la metrópoli a la igualdad, fueron adoptando, en difícil conciliación con un panafricanismo retórico, una forma y una ideología nacionalista que coagula en la reivindicación de la independencia, es decir, de la conversión del Estado colonial en Estado nacional. Este cuestionamiento al que me he referido, en mi opinión, es válido, bueno, en mi opinión no, yo no hago aquí más que repetir la opinión de Cooper, es válido para la mayor parte de África y es, a diferencia del anterior, en mi opinión, especialmente pertinente en el caso de Guinea Ecuatorial. En el caso de Guinea Ecuatorial, en donde sí que me parece clarísimo que en la colonización de Guinea Ecuatorial hubo una clarísima supeditación de las motivaciones económicas y pragmáticas que nunca tuvo nadie claras a las motivaciones político-estratégicas e ideológicas en la colonización de Guinea. Es decir, a los efectos del delirio imperialista del Estado español desde el 16 hasta hoy en la mente de algunos. Y, en segundo lugar, también es muy claro que en la concesión de la independencia, en la descolonización, hubo, al revés, una curiosa y difícil de explicar supeditación de la ideología nacional católica e imperial franquista, del régimen que en aquel momento imperaba, a las motivaciones económicas y pragmáticas del sector tecnocrático del gobierno en aquel momento, que se impuso sobre las motivaciones ideológicas de Carrero y que presentaron, eso hablaremos al final, si da tiempo, que claramente en la conferencia constitucional aparece la conciencia de que Guinea Ecuatorial era en ese momento una carga económica para el Estado español que quisieron quitarse de encima de la mejor y más barata manera. Paso en segundo lugar. ¿Hasta cuándo? No, para resumir, es que me parece que me estoy... Sí. Bueno, una reflexión muy general sobre algunos aspectos... Bueno, pues me queda... Una reflexión muy general sobre algunos aspectos esenciales del proceso de colonización de los territorios y poblaciones de lo que es actualmente Guinea Ecuatorial, que da cuenta un poco de lo que ocurre en el proceso de independencia. Bien, el encuentro colonial entre distinguir las críticas al proceso de colonización, es obvio que la colonización, la ocupación territorial se da solo
a partir de finales del XIX, pero yo creo que por lo menos el concepto de encuentro colonial y de génesis de una situación colonial hay que extenderlo en África al primer contacto entre europeos y africanos en la colonización de la costa y en lo que podemos llamar la diferencia entre una fase de colonización comercial y una fase de colonización productiva. La fase de colonización comercial está centrada en la creación de un triángulo comercial entre Europa, África y América, centrado en la trata de esclavos, que es algo absolutamente fundamental en toda la costa occidental de África, y que en buena medida lo que se genera con la trata de esclavos produce unos condicionamientos muy importantes en el modo de vivir la abolición de la esclavitud y el paso del trabajo esclavo a lo que Sundiata, algunos han llamado neoesclavitud, que es una forma de trabajo libre que no en balde fue calificada por Marx como esclavitud asalariada, es decir, la relación entre uno y otro, hay unos ciertos elementos de continuidad, subrayado recientemente por Greber, etc. Bien, las poblaciones nativas o indígenas, de lo que soy, voy a ver si me limito a leer y si no me enrollo, las poblaciones nativas o indígenas... Es que se va la hora y no hay nunca coloquio. Yo no quiero interrumpirte, Juan, porque tú eres muy valioso, pero ese señor ha venido desde Guinea, nos conocemos hace 40 años y a las 11 se acaba y queremos coloquio. Perdóname y tómatelo con todo cariño porque yo te respeto mucho. Sí, bueno, me dejáis 10 minutos. En principio me habían adjudicado 45 minutos. Teníamos 45 minutos cada uno, pero bueno, pues voy entonces a saltarme la parte, pues, muy curioso, la parte de Guinea y a hacer a la luz de lo que he dicho una breve reflexión sobre lo que fue la colonización de Guinea Ecuatorial y sobre qué puede significar, por tanto, su descolonización. Me voy a limitar a leer el punto tercero y luego ya saldrá en el coloquio las cuestiones. En Guinea Ecuatorial, lo que sintetizamos con el nombre de colonización fue, más allá de la explotación económica, la dominación política y la discriminación racial de la población nativa, que configuraron sin duda su rostro más amargo, un proceso con dos caras complementarias. La destrucción de las sociedades y culturas nativas por medio de una suma y síntesis de estatalización, mercantilización, escolarización, alfabetización, cristianización católica e hispanización, cuyo exitoso resultado marca los límites estructurales de cualquier posible agency nativa durante el periodo postcolonial, como los marca, sin anularla, el Butí es la mejor muestra de ello, durante el periodo colonial. Sin un esfuerzo por conocer el tipo de sociedad y de cultura en que vivían los guineanos precoloniales, sin un análisis de las implicaciones socioeconómicas y culturales de la ausencia de Estado y de escritura en ellas, es imposible comprender la radical novedad que la colonización española, la sumisión al Estado español y la integración en una economía de mercado representó para esas poblaciones. Y se hace imposible discutir siquiera hasta qué punto merece ser denominada descolonización la simple transferencia del poder del Estado a una élite nativa generada por la colonización. Desde un punto de vista antropológico, el colonialismo, especialmente la colonización de sociedades sin Estado y sin escritura, es mucho más que un proceso histórico de dominación político-militar, de explotación económica, de discriminación racial y de imposición cultural. La colonización europea de poblaciones humanas que vivían en sociedades sin Estado y con cultura sin escritura fue la imposición violenta de un modo de ser humano sobre otro, de un tipo humano sobre otro, y la consiguiente transformación por la fuerza de una forma de humanidad en otra forma de humanidad. Y sin una idea medianamente clara y precisa del pasado precolonial de las poblaciones africanas, de la especificidad diferencial de sus sociedades y culturas, de sus modos de vivir y de pensar, de sus valores, poderes, aspiraciones,
teodiceas, entre comillas, es decir, concepciones del infortunio, de sus causas y sus remedios, y de privaciones relativas, distancias entre lo deseado y lo logrado, frustraciones e ilusiones, difícilmente podremos comprender y valorar esas radicales transformaciones coloniales de una forma de humanidad en otra, y sus metamorfosis postcoloniales disfrazadas de descolonización. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, desgraciadamente, no hay nada que ignoremos más que ese pasado. No hay nada más necesitado de esclarecimiento, estudio e investigación que ese pasado precolonial. Por consiguiente, bueno, me he dejado antes decir el que por eso acentuaba la ruptura entre el pasado precolonial y la continuidad colonial en el caso concreto de Guinea, y quizá la matizaba en el caso donde había instituciones de gobierno centralizado en África, porque en el caso de Guinea Ecuatorial, tanto el Estado, es decir, la introducción de una institución separada del resto de la sociedad que monopoliza el uso de la fuerza y busca un tipo de legitimación a ese monopolio de la fuerza de carácter religioso e ideológico, como la introducción de la economía de mercado. La introducción de la economía de mercado o la introducción del capitalismo es la transformación de la fuerza de trabajo, de la tierra y del dinero en mercancía. Es decir, la tierra no es lo mismo y no significa lo mismo en una sociedad en donde no hay economía de mercado que en una en la que lo hay. Convertir la tierra en algo que se puede comprar y vender, la tierra en objeto de propiedad, es una transformación radical de la mente, los valores y la concepción del mundo de la sociedad. Y lo mismo en el trabajo. Es decir, no se puede, en mi opinión, minimizar la absoluta transformación que representa la introducción de esas dos instituciones y de la escritura que supone sustituir un mecanismo de reproducción de la enciclopedia tribal, un mecanismo de comunicación basada de carácter mítico ritual, basada en la oralidad, en la presencia continua de todos, por un mecanismo que se hace en una institución ajena a la comunidad, a la escuela. La escuela, nosotros tenemos muy buena opinión de la escuela, pero la escuela es en el mundo colonial el primer aparato del Estado colonial. Es decir, la escuela es contra lo primero que se rebelan las poblaciones colonizadas. En concreto, el principal problema primero que tuvieron los claretianos con los nubis era porque la escuela representa robarles los hijos a los padres, sacar los hijos del poblado indígena y llevarlos a un lugar en donde son ellos los que los forman, y no los padres los que les transmiten la cultura. Los padres son los especialistas rituales de esa cultura, ¿no? Es decir, la escuela y la enseñanza en la escritura es el principal instrumento de colonización ideológica de las poblaciones nativas. Es mucho menos importante lo que se enseña en la escuela, es decir, que la escuela sea religiosa, que la escuela sea laica, que el mero hecho de aprender en la escuela una cultura escrita que no es la cultura propia. Termino. Por consiguiente, ¿a dónde iba? Si el significado de descolonización, lo pongo en condicional, es deshacer lo que hizo la colonización, hemos de concluir que en Guinea Ecuatorial, como en todo el mundo colonizado por los estados europeos entre los siglos XVI y XX, la llamada descolonización no fue la antítesis de la colonización, sino su consumación. Una vuelta de tuerca más en la destrucción de las sociedades y culturas precoloniales y en el proceso de globalización de dos instituciones nacidas en el occidente imperialista, la sociedad de mercado y el Estado-nación, acompañadas de la cultura escrita moderna y de las ideologías que las legitiman y naturalizan, el individualismo posesivo y el nacionalismo. Considero perfectamente legítimo que alguien que piense que si ese es el significado de descolonizar, si descolonizar significa deshacer lo que hizo el colonialismo, piense que la descolonización no es posible e incluso que la descolonización no es deseable. Y creo que en realidad, en el fondo, muchísimos críticos del colonialismo piensan esto, es decir, que la descolonización, si es deshacer, no es ni posible ni deseable. Pero en ese caso pregunto, ¿por qué seguir hablando en los estudios poscoloniales, por ejemplo, de la descolonización como algo no solo posible y deseable, sino necesario e imperativo? ¿Por qué llamar descolonización a algo diferente a deshacer lo que hizo la colonización? ¿Por qué llamar descolonización a una práctica social y cultural que acepta e incluso celebra el Estado, la economía de mercado y la hegemonía de la cultura escrita? Dejo abiertas estas cuestiones porque no tengo respuesta convincente a ellas, pero sugiero reflexionar sobre dos características de los intelectuales críticos, entre los que me incluyo, de las últimas décadas, que quizá explican ese aferramiento al vocablo descolonizar. Uno es la tendencia a la eufemización.
a denominar, por ejemplo, liberación al mero cambio en la forma de la servidumbre, la tendencia a bautizar como subversivas prácticas y actitudes que lo dejan todo como está. Y 2, la crítica de la práctica colonial desde la asunción de los valores etnocéntricos de Occidente, es decir, desde valores coloniales, como son la valoración positiva del trabajo, del progreso y del llamado desarrollo. Valores que se basan en la creencia en la superioridad moral del Estado sobre la acracia, de la escritura sobre la oralidad y de lo civilizado, entre comillas, sobre lo silvestre, que suelen llamar salvaje. Ahora en este momento va a hablar Amancio. Gracias. Voy a pedir perdón porque aunque haya estado así en primera línea política y haya dado un montón de mítines, sigo teniendo un cierto respeto escénico y suelo hablar un poco tropezado. Pido perdón por eso, y si digo algo y uno no se entera, que levante la mano para que yo se lo vuelva a repetir. También quiero pedir perdón y anunciar que voy a hablar relativamente simple, quizás simplón. Estaba intercambiando, hablando de una situación política aquí en España, unos WhatsApp con una amiga. Me puso el siguiente WhatsApp: hola amigo, he pensado en tus comentarios. Hay un escritor africano que es progresista, nada nacionalista y que me gusta. Ayuda a entender fenómenos complejos. Comparto su nombre por si te interesa. Era José Eduardo Agualusa. Yo le contesté: un momento. Sí, yo le contesté que he leído, pero que esos fenómenos complejos se utilizan en el debate político y se someten a votación y a movilización de la mayoría, que supuestamente pueden tener problemas en comprenderlos, y ahí entra la manipulación. Por eso prefiero hablar las cosas que son más fáciles de entender, como las entiendo, porque por otro lado, y eso es culpa de Juan, yo no soy académico, no soy investigador, como alguien me ha abordado, sino que, bueno, estoy ahí viviendo con la gente, mirando los problemas, intentando reflexionar sobre ellos. Algunas de esas reflexiones son las que le interesa y por eso me trae a esas cosas que quedan un poco grandes para mí. Y en ese hablar simple, quizás diga algunas cosas que son tabúes cuando se tratan de los fenómenos sociopolíticos en África, las relaciones entre África y Europa, el tema de la colonización, descolonización, esclavitud. Pueda decir algunos tabúes. Pido perdón por esas cosas. Voy a reflexionar sobre la colonización, independencia y descolonización. El día 12 de octubre se da por finalizar la colonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea, llamados en la provincialización Guinea Española, y que al independizarse de España ese 12 de octubre pasarían a llamarse Guinea Ecuatorial. Muchos que vivieron aquellos acontecimientos describen el momento como un momento de alegría, pero otros empezaron a ver tensiones, empezaron a ver algunos detalles que harían presagiar que las cosas no iban a ir bien. Por ejemplo, se lee en Pedro Econ
que ha escrito un libro, El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, que al fin llegó el día tan deseado por casi todos, una jornada impar en la historia ecuatoguineana, el final de una larga singladura en pos de la libertad. No obstante, y como dice el mismo Econ, bajo una superficie tranquila y oficialmente ejemplar, se habían cocido tensiones violentas y los enfrentamientos más dramáticos. En eso digo que la alegría con que los guineanos acogieron la independencia empezó a enfriarse con el enfrentamiento entre Macías y el embajador de España una semana o 2 semanas antes del 5 de marzo, en que se produjo el intento de golpe de Atanasio. Y bueno, fue ya, luego Conondedu y sus partidarios empezaron a perseguir a la gente y las cosas empezaron a deteriorarse progresivamente hasta el día 3 de agosto. Y en ese año, el 3 de agosto, se produjo el derrocamiento de Macías y gran parte de la población volvió a recuperar algo de la alegría perdida y a albergar las esperanzas de que por fin la situación podría enderezarse, de que ahora sí que se colmarían las esperanzas puestas en la independencia. Pero otra vez las cosas empezaron a deteriorarse otra vez y, en definitiva, que este año en el que se cumplen los 50 años de esta accesión del país a la independencia, no parece que haya una mayoría de ciudadanos y observadores que pueda decir que los guineanos han visto satisfechas sus esperanzas y expectativas que pusieron en la independencia. En ese sentido, se puede afirmar que para la mayoría la independencia ha sido, en cierta medida, si no un fracaso, una soberana frustración. Después de la independencia, las desavenencias entre el gobierno de la antigua colonizadora España y del nuevo Estado presidido por Macías, el deterioro de la situación política y socioeconómica que hemos señalado, la opción de Macías por el bloque comunista en el contexto de la Guerra Fría de un país rodeado por otros más relacionados con el bloque occidental, aislaron a Guinea del mundo. Se declaró el tema en España materia reservada. Después de la muerte de Franco y la caída de Macías, se levantó la prohibición de hablar sobre Guinea y desde entonces se han hecho estudios y reflexiones sobre Guinea, sobre las causas de este fracaso de la independencia. Muchos buscan la explicación en los errores cometidos en la manera en que se realizó la colonización y la descolonización de Guinea, en los errores que posibilitaron el acceso de Macías al poder, los boicots, sabotajes económicos a que Macías se vio sometido, un montón. En todos los hay que ven el fracaso en los escrúpulos de España a la hora de tener una presencia ejecutiva en Guinea al estilo de los franceses en sus excolonias, sobre todo desde la caída de Macías. Pero 50 años después, dichos errores del colonizador deben haber podido encontrar en el tino, sabiduría y ecuanimidad de los propios guineanos fórmulas para haber sido superados. Las comparaciones son odiosas, pero muchas veces las hacemos todos los días. Si miramos que Alemania fue machacada en la Segunda Guerra Mundial y 45 años después se produjo la reunificación y con Alemania erigida en primera potencia económica de Europa, hay que reflexionar por qué 50 años de la independencia no se colman las expectativas que la gente tenía puesta en la misma. En mi intento de comprender, que son reflexiones, que no investigaciones académicas, como he dicho antes, me inclino a pensar que el mal está en nosotros mismos, en los propios africanos, en los propios guineoecuatorianos. Voy a mirar qué aspectos, actitudes, fenómenos o elementos sociales e institucionales creados o iniciados en el momento de la colonización hacen difícil, si no imposible, colmar las esperanzas puestas por la población guineana en la independencia. Me voy a fijar en la forma en que dichos elementos, actitudes, fenómenos, elementos sociales e institucionales han sido asimilados y materializados por los FAN, ya que son los que han ocupado el poder y su forma de comprender y hacer en la vida pública es la que ha impregnado en la sociedad. Soy FAN. Ocupación colonial. Bueno, todo el mundo sabe que la ocupación colonial
no se realizó para constituir estados, sino para sacar recursos. Pero en la colonización intervienen varios elementos. Está el país colonizador con sus instituciones, los colonizadores, que son los ciudadanos del país colonizador que van a la colonia, algunos en representación de la administración de la metrópoli, otros como actores económicos de la colonia, son los colonos. El territorio colonizado, colonia, sin instituciones organizadas o con instituciones dominadas. El colonizado, indígena, habitante oriundo de la colonia y la forma de colonización. En la forma de interactuar e interrelacionarse estas 5 figuras, creo encontrar el surgimiento de determinados comportamientos y forma de entender la vida pública y las propias independencias, cuya pervivencia en Guinea Ecuatorial pueden explicar el fracaso. Bueno, España fue la potencia colonizadora, ¿no? Al territorio le quedó, el territorio que le fue asignado en toda la lucha de reparto, pues se redujo, lo que también supuso a lo mejor poco interés económico y una colonización bastante tardía. Pero en todo caso, en España había unas instituciones estatales más o menos estables, más o menos democráticas, más o menos dictatoriales, monárquicas, republicanas, que se guiaban y se organizaban siguiendo unas leyes que regulaban la convivencia y las relaciones entre instituciones y entre los ciudadanos y estas. Pero en los territorios a colonizar, como en los de los países limítrofes, los de las otras colonias, sobre todo en el África al sur del Sáhara, la África negra, no había sociedades con una organización institucional estatal comparable a los de la metrópoli, sino comunidades tribales más o menos amplias y más o menos confederadas. Algunas de esas comunidades estaban recién llegadas en la zona, como los Fang. Comunidades en las que, aparte de determinados ritos reglados por la costumbre, cada uno hacía la ley en su aldea o en su familia. Es decir, que la familia o el clan era la principal institución sociopolítica identificable como tal. Es en estas condiciones que España tiene que explotar la colonia. El aparente poco interés económico haría que fueran necesarios muchos esfuerzos institucionales para que la explotación de la colonia fuera posible. La inestabilidad institucional en la metrópoli se traduciría en dificultad y vaivenes a la hora de establecer una política de colonización clara y en consecuencia que dicha colonización se dejara ora en manos de los misioneros, ora en manos de aventureros, resultando que la presencia colonial real y efectiva, sostenida en el tiempo y abarcando todo el territorio nacional, tiene lugar después de la Guerra Civil Española, es decir, cuando en España gobernaba Franco. Esta tardía ocupación colonial y colonización real del territorio implicaría en consecuencia un periodo de convivencia más breve que en los países limítrofes entre la mayoría de los indígenas y los colonos. La convivencia está entrecomillada, lo que se tradujo en un menor tiempo para que los valores de los autóctonos, indígenas, comunidades sin Estado, pudieran adaptarse a los de una sociedad urbana que se rige por leyes que regulan las instituciones, las actuaciones de los habitantes y sus relaciones. Resultando que la denostada colonización nos ha legado esta Guinea Ecuatorial que paradójicamente ha permitido que algunos puedan ejercer un poder sobre otros y aprovecharse de los recursos del territorio heredado de la colonización, situaciones impensables en el contexto de la organización sociopolítica de las comunidades autóctonas precoloniales, clánicas y tribales. Quiero subrayar eso y está subrayado. Muchos de los jefes africanos hablan de la colonización, pero realmente si nos remontamos hacia atrás, es imposible que esos hubieran llegado a la situación de poder a la que han llegado. Es decir, que están denostando una cosa que les ha dado el regalo que tienen ahora, ¿no? Que es controlar unas porciones de territorios enormes con unas riquezas, cosa impensable en la situación precolonial. La colonia y la colonización. En lo que quiero fijarme y compartir reflexiones es en el conjunto de actitudes y mentalidades imaginarios que se van creando a lo largo de las interacciones entre las autoridades coloniales, los colonos,
la élite indígena, la población indígena, al establecer y gestionar en la colonia unas instituciones al modo de la metrópoli sobre unas comunidades ocupadas que no tenían instituciones estatales previas. Para ello haremos el siguiente recorrido: ver cómo los colonos vencen la resistencia a la ocupación, cómo se mantienen y se explota la colonia, las actitudes del cuerpo auxiliar que se forma y sus relaciones e interacciones, por un lado con los colonos y por otro lado con los otros indígenas. La resistencia, lo que quiero subrayar es que cuando el colonizador vence la resistencia de los indígenas para la ocupación colonial, no lo hace solo, lo hace ayudado por los otros pueblos africanos que ya se habían aliado con él. Por ejemplo, para la penetración en río Muni, por Ayala, este habría sido ayudado por los ndowés. Encontré un artículo en una revista, en la revista Oráfrica, que edita Ceiba. El artículo se llama El sexo y la violencia, el caso de Masie Ngama Biyogo. Es de un tal Enege Aboyedi, que dice eso, ¿no? Que aunque la mayoría de los ndowés costeños protestaron por la subyugación colonial en su tierra ancestral, algunos Nahue Ña Beduca, traduce capitanes o generales de guerra ndowé, colaboraron estrechamente con los conquistadores españoles. Cita a varios de ellos. Bueno, esa es la demostración que para la ocupación colonial, los colonizadores no fueron ayudados por los indígenas. En este relato no solo hace referencia a la ayuda de los ndowés para conquistar el interior Fan, sino que se ve que también la falta de solidaridad africana en la tendencia de estigmatizar a los Fan. O sea que las tribus africanas viven algunas estigmatizando a las otras. Entonces, bueno, esta es la situación que aprovecharon los colonos. También hay que decir que los Fan y los otros bantús que habitan actualmente Guinea Ecuatorial, hay que decirlo, del mismo modo que hicieron los colonos, ellos también han venido a invadir un territorio desplazando a las tribus originarias, posiblemente los pigmeos, con los mismos métodos, solo que a lo mejor no tenían armas con la misma letalidad que la de los colonos europeos. Es decir, que lo que reprochamos de los colonos europeos, los bantús que viven en la zona, también lo han aplicado a los originarios de esa zona, posiblemente los pigmeos. En definitiva, Donato se refiere a ambiciones y rivalidades, en buena parte abonadas por los colonos, al hablar de ese aprovechamiento, pero yo preferiría que fueron simplemente aprovechadas, ¿no? Que esas rivalidades ya existían y que simplemente fueron aprovechadas. El mantenimiento de la ocupación, la creación de un cuerpo armado y los somatenes, del mismo modo que la ocupación se hizo ayudado por los propios africanos, el colono creó la Guardia Colonial, pero la Guardia Colonial tenía oficiales. Sí, es que no Querido, no le voy a decir al profesor Aranzadi y a ti, no. sí, tenemos de tiempo hasta las 11, tenemos un cuarto de hora de coloquio, sí. A las 11:15 empieza la siguiente. Hemos empezado media hora. Que sí. Es el problema. No, que crearon la Guardia Colonial, yo creo que es importante decirlo, ¿no? Y esa Guardia Colonial estaba formada por los propios africanos, y esos propios africanos son los que machacaban tanto para el mantenimiento de la colonia como para coger a la gente para los trabajos forzados, para hacer las infraestructuras que se necesitaban. Era la propia Guardia Colonial. Incluso no solamente hacían lo que les mandaban los blancos, sino que incluso ellos mismos, por su cuenta y riesgo, hacían lo que querían, ¿no? En la explotación.
Gustavo Nerín dice que los guardias africanos, por su parte, no tardaron en aprender de sus superiores, solían cometer bastantes robos, sobre todo de cabras, gallinas. Los askaris, como se les llamaba a los soldados indígenas, instalaban barreras en los caminos y asaltaban a quienes quiera que pasara por ahí. Por supuesto, los guardias no solían pagar el vino de palma que tomaban. Además, se dedicaban por su cuenta a ejercer de jueces y quedarse con el importe de las multas. Otros, escatimando esfuerzos, se limitaba a alquilar su uniforme a algunos de los aldeanos que se encargaban de practicar extorsiones. Con cierta frecuencia, los askaris se llevaban a las chicas de los poblados por los que pasaban y las convertían en sus esposas. Decía que todas esas cosas no las hacían, muchísimas de esas cosas no las hacían porque les demandaron los blancos, sino que ellos mismos ya asumieron que tenían que machacar a la población, ¿no? Quería subrayar eso, que ese mantenimiento. Hay que notar que los guineanos... No se puede. Toda esa represión, perdón. No. Sí, hay que... Y también se habla de somatenes, ¿no? Rosendo habla de somatenes, que eran unos chivatos, ¿no? Se te va la hora, Mancio, te lo digo con el mismo... Perdón, pero tengo que decir las cosas que tengo que decir antes del coloquio, ¿no? ¿Sobre qué me van a preguntar? Es que no va a haber coloquio, ¿eh? O sea, a las 11 tenemos que acabar. A las 11:15 hay otro... Bueno, a las 11, si queréis. Sí. Vale. Pues hombre, no sé. Vale, no, aquí quiero decir que hay que notar que los guineanos asesinados por la represión política por los propios guineanos después de la independencia son muchísimos más que los asesinados por los colonos. Incluso algunos asesinatos atribuidos a los colonos han sido ejecutados materialmente por los propios africanos. En el referido artículo parece que Mbonzo fue asesinado por un Dowey, ¿no? Y Donato habla que aumentaba el número de exiliados en el exterior. Entre ellos se habían infiltrado algunos guineanos a suelo del colonialismo español, uno de los cuales asesinaba el 21 de noviembre al líder de Monalige, Enrique Mbao. Es decir, que esos asesinatos atribuidos a los colonos, muchos de ellos fueron ejecutados por los propios guineanos. La explotación de la colonia, un tanto lo mismo. Para que los asalariados realizaran su trabajo estaba el capataz. Para la prestación estaba la Guardia Colonial y ambas figuras tenían a la población a raya, ejerciendo el látigo en mano, las humillaciones y maltrato físico para la extracción de los productos que hacía lugar. Y para ello, para la explotación de la colonia, se creó un cuerpo de auxiliares, tanto militares que tal. Alguno de ellos accedió al grado de emancipados. Y lo que me interesa subrayar es que, a pesar de que todo el mundo hubiera sufrido los estragos de la colonia, ese cuerpo de auxiliares ya empezó a tratar con cierta altanería al resto de los africanos. Sí, al resto de los africanos. Bueno, eso es lo que llama Zebui africanos destribalizados. Me has puesto nervioso más de lo que estaba. Bien, entonces, bueno, voy terminando, ¿no? Bueno, es el rechazo a la negación de los derechos de los indígenas, a su subyugación violenta y represiva, la que generó el sentimiento de querer la independencia. Porque en Guinea no había bandera, no había himno, no había instituciones previas que recuperar, como hubiera habido en otros países. En el principio de la colonización, casi toda la población sufrió los estragos de la misma. Si había alguna distinción, sería entre jefes tribales. No obstante, de la colonia más cruda al 12 de octubre hubo un proceso de mejora en las condiciones de vida y del comportamiento del colonizador que puede explicar las esperanzas puestas en la independencia. Se fueron suavizando los trabajos forzados, recluta y prestación, hasta su desaparición con la provincialización y con el gobierno autónomo. Los sueldos funcionarios se fueron mejorando. Los autóctonos se fueron integrando en la administración como funcionarios y fueron asumiendo responsabilidades representativas, procuradores en cortes y en la administración local, hasta ser miembros de un gobierno, el autónomo. Eso hizo creer a la gente, y era lógico que con la independencia todo mejoraría mucho más. Pero a día de hoy no puede decirse que muchas de las cosas hayan mejorado. Cuando se mira bien, se observa que no había objetivos comunitarios y colectivos compartidos por todos los guineanos en todas sus capas. La forma en que cada población vivió la colonia determina las expectativas que ponía en la independencia. Los cargadores, que eran los habitantes de los pueblos, llamados respectivamente cargadores, eran los que más sufrieron los rigores de la colonia, maltratos, trabajos forzados. Sus expectativas eran, si no podían
como sus hermanos, ir a la escuela y a la ciudad, por lo menos vivir tranquilamente en el pueblo sin ser maltratados, y con el dinero de la venta de lo poco que tenían, pues podían hacer cosas. Las élites, condición a la que acaban de llegar algunos indígenas, recababan la emancipación y soberanía. Además de concebir la independencia como continente de derechos, se veían en la posición de sustituir a los blancos, pero en mi observación, faltos de una idea de gestión política, veían en ese ocupar el lugar de los blancos como una forma de gozar de las prebendas y privilegios que veían en ellos. Los funcionarios aspiraban a un mayor nivel, los guardias que irían subiendo la escala y sobre todo no se verían expuestos a los trabajos penosos. Mirando esas expectativas, con el prisma de los conceptos, actitudes y comportamientos imaginarios que se va formando en la colonización, podemos encontrar equívocos respecto a la colonia. Y esos equívocos voy a mencionar algunos. Bueno, la independencia en países como en Guinea Ecuatorial no tuvieron el mismo sentido que la independencia, por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte de África, donde había instituciones, o en Asia. Cuando se habla de independencia en Guinea, se habla de la gestión de un estado surgido de la ocupación colonial, cuyos habitantes autóctonos no tienen ideas sobre la gestión de los estados. Se hicieron la idea de que con la independencia iban a tener libertad, soberanía, emancipación, derechos y servicios públicos, pero no se percataron de que las instituciones que iban a heredar el Estado con sus instituciones contendientes de la independencia fueron creadas por los colonos, y que para el éxito de la independencia debía suponer la aprehensión por las élites políticas de dichas instituciones para saber gestionarlas, recrearlas y adaptarlas. En el libro La democracia en Guinea Ecuatorial, dificultades de un proceso, analizo los comportamientos guineanos con respecto a esos temas, al tema de la gestión del Estado. Analizo el desempeño de los cargos, la implementación de los cargos. Y ahí sostengo que los guineanos se afanan en ocupar cargos solamente para aprovecharse de las prebendas que ofrecen y no para realizar ninguna labor. En consecuencia, no conciben ni implementan programas a ejecutar durante el desempeño de los mismos. Los ejercen con un desprecio absoluto a las leyes, con intolerancia, una tendencia a eliminar a los adversarios, se apropian los bienes de todos, y que el vínculo de participación en el poder es la familia y no es ideológico. Parece que las élites creían que solo hay que ocupar lugar los blancos y todo lo demás les vendría dado, y no se dieron cuenta de que no tenían el entrenamiento o recuerdo de una gestión de Estado, y que lo único que sabían los institutos de los blancos era cómo explotar, cómo los que estaban en el poder explotaban a los que no ocupan el poder, en lo que Fernando Morán llama mimetismo colonial. Este es uno de los equívocos fundamentales de la independencia, y quizás sea esta una de las principales explicaciones de la frustración. Por otro lado, hemos visto que la población percibió cambios progresivos de su condición y que la independencia se consiguió por presión de la ONU, por lo que se hicieron el concepto de que sobre los máximos representantes del Estado que nacía habría algún ente superior, la ONU por ejemplo, con capacidad para hacer cumplir las leyes, como hacían los blancos en los últimos años de la colonia. No se dieron cuenta de que esto no existía, de que la colonia la ejecutaban materialmente sus congéneres, y que una vez hechos soberanos y con todos los equívocos que hemos apuntado, ejercerían con impunidad el maltrato sobre la población, como es el caso actualmente. Por último, hay otros equívocos que quiero mencionar. Como nos hemos hecho soberanos, algunos creen que la independencia, sobre todo los que ocupan el poder, significa que nadie tiene que volver a mandarnos. Este es un mensaje que hace mucho. Nadie tiene que volver a mandarnos, se tergiversa y se convierte en nadie tiene que decirnos lo que es correcto y lo que no es correcto. Nadie tiene que decirnos si cometemos un error. Se inicia desde que el presidente ejerce la soberanía en un concepto de ejercer el poder absoluto, y se extiende a que nadie tiene que decirle al que ocupa una parcela de poder lo que tiene que hacer. Otra perversión de la independencia es la equiparación de la disciplina con la colonia y la exigencia o empeño en hacer las cosas conforme a las normas como leyes.
muchas veces cuando la gente habla así coloquialmente en Guinea, una persona que exige que la gente, una persona que mantiene una disciplina en su casa, le llaman colono en Guinea. Entonces es un equívoco. O sea, en cualquier sitio donde uno está y quiere ejercer, quiere hacer que la gente cumpla las normas, le dicen que es colono. En Guinea, o sea, contrariamente a lo que pasa en otras partes, el hacer cumplir las normas, ¿no? A mí me llamaban dictador cuando estaba en la ejecutiva del partido porque simplemente quería que las cosas se hicieran con las... Entonces es un equívoco y se considera que hacer lo que a uno le da la gana sin leyes es solo que la independencia. Hay también otras cosas que pueden parecer chistes, ¿no? Pero que tienen una cierta importancia. En Fan, etófili, independencia se traduce por etófili, que es estado. Fili es una deformación de free. Eto es estado. Etófili, estado de libertad. Pero también hay un equivalente. Si dicen a una persona que vive fili, es que viven sin dar golpe, o sea, viven sin hacer nada. Entonces la gente confunde lo que es ser independiente con no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces la gente pues vive, hay una proporción de gente que no hace esfuerzos por nada, ¿no? Por ninguna de las cosas, porque piensan que ser independiente es vivir gratuitamente y sin pegar golpe, cosa que... En definitiva, para mí, la frustración de la independencia viene de esos equívocos, del hecho de que realmente los propios guineanos eran los ejecutores de todas las tropelías atribuidas al colono y que parece que no aprendieron de la colonia más que saber explotar al que no tiene poder. He dicho. Bueno, son las 11 cuando esto tiene que terminar. Y bueno. Gonzalo ha pedido la palabra. Y Enrique Okembe, pues procurar ser breves, ¿no? Y bueno, y tú te la das a ti mismo. Yo he hecho 30 minutos. ¿El micrófono dónde está? Bueno, muy breve. Bueno, estoy muy de acuerdo con las tesis globales de los dos, que además son muy compatibles, pero hay alguna cosa... No, yo creo que no, ¿eh? No. Partes de ahí. Algunas cosas sí, la continuidad... Yo estoy en radical desacuerdo con el 80% de lo que ha dicho Amancio. Bueno, hay compatibilidad en el sentido de que él considera que la poscolonia es una continuación o una... Bueno, no me resuelve, sigue, perdón. Pero bueno, precisamente iba a criticar a Mancio sobre creo que has extremado, como decía Juan que iba a hacer al final, ¿no? Es decir, decir que los africanos son los culpables o los responsables de las barbaridades de la colonia, como acabas de decir, y eso explica luego las de la poscolonia, pues me parece absolutamente desatinado, vamos, al margen de que hubiera colaboracionismo, por supuesto, pero una cosa es colaborar y otra cosa es y que la colonia sirviera para entrenarse en los abusos, eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero ya de ahí a decir que los africanos son los responsables de las barbaridades coloniales, pues eso es lo que yo discrepo. Y bueno, y luego brevísimamente decir que estoy muy de acuerdo en casi todas las tesis que has dicho, o en todas, pero hay una matización. Yo no creo que Castilla actuara por motivos pragmáticos económicos, sino más por motivos políticos de política exterior. Y la prueba es que cuando la descolonización se sigue poniendo dinero, incluyendo después del golpe de Atanasio los acuerdos a cambio de mantener el control de la economía se da un dineral enorme. Luego eso yo lo tengo más confuso y además Castilla no era de los tecnócratas, los tecnócratas estaban con Carrero. Bueno, esto es un matiz. Enrique. Procura ser breve, esta vez te lo digo yo a ti en lugar de tú a mí. Sí, muy brevemente. Quizá una primera, no sé si matización para Amancio. Una de las cosas que me llamó la atención cuando
a principios de los 2000 hice el trabajo de campo, hablando casi con más de 90, casi 100 personas, es que muchas de esas personas que sufrieron los abusos durante la colonia, lo que más me llamó la atención es que, en cierto modo, aunque sabían quién era la persona que había cometido esos abusos, raramente culpaban a esa persona. Lo más inteligente de su reflexión es que eso era el colonialismo. Es decir, había un sistema, y cuando esos jefes cometían esos abusos o arbitrariedades, en cierto modo había una forma de exculparles, y no era exculparles, yo creo que porque esos como individuos no tuviesen responsabilidad, pero sí que entendían que había un sistema que permitía eso y que animaba ese tipo de comportamiento. Entonces es para mí una explicación, ¿no? Y que es interesante porque cuando reflexionamos 50, 60, 70 años después, tenemos que tener en cuenta cómo la gente veía eso en aquel momento. Y eso es digamos, pensar históricamente en ponerse en la piel de estas personas en esos momentos y no interpretarlos puramente desde nuestra visión de hoy. Y luego a Juan, esto es una cosa que me parece que ha sido un poco recurrente en los últimos días y que creo que para mí conviene aclarar. Existe un contexto histórico por el cual el colonialismo ya es ¿cómo se llama? Está como fuera de tiempo, ya está, es anacrónico. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ya es anacrónico. Y ese contexto histórico facilita los procesos de independencia o de devolución o de retirada de los europeos de África. Pero creo que es exagerado decir, como sugieres y usando a Cooper, que es exagerado decir que estas independencias fueron simplemente dadas. No es así. Es decir, hay casos en el que esto fue posible, el que esto fue real, pero hay realmente este proceso, el coste que supuso la colonización o el coste que suponía dar esos derechos a la población africana fue un coste que se incrementó por las demandas africanas. Y hay casos claros. Yo creo que está el caso de Argelia, está el caso de Guinea, la Guinea francesa, está el caso de Ghana, está el caso de Kenia, está el caso incluso de Camerún. Estos son países que en cierto modo van a tirar del carro y son los que van a desencadenar ese proceso de retirada de los europeos. Pero porque desde estos países, estos movimientos están empujando fuerte. Y el caso de Guinea para mí es el de los más sintomáticos. La provincialización primero y la autonomía después no es suficiente. Aquellos que están liderando el movimiento o nacionalista en Guinea quieren más que eso, no se conforman ni con la provincialización ni con la autonomía. Y eso es lo que hace que los españoles efectivamente luego tengan que dar otro paso porque eso no es suficiente para ellos. Es decir, aparte del contexto, aparte de los intereses de los europeos, los africanos en algunos casos también están empujando y haciendo que finalmente los europeos se tengan que retirar. Sí, muy rápido. Voy a leer una cita de Bellart, que es uno de los autores que más ha destacado la continuidad de instituciones políticas precoloniales con instituciones coloniales y que, sin embargo, paradójicamente, cuando hace una revisión de las diferencias culturales entre diferentes países africanos y se pregunta si se puede establecer algún tipo de contribución de África en general o de la cultura africana a el patrimonio político, digamos, de la humanidad, dice una frase tan interesante como la siguiente: podemos decir que la contribución más clara de África a la historia de la humanidad ha sido precisamente el arte civilizado de vivir de un modo razonablemente pacífico sin Estado. Decir esto para añadir, que me parece que tiene que ver con lo que ha dicho Amancio, es decir, por supuesto que los policías de la Guardia Nacional negros y africanos y senegaleses eran tan bestiales como los policías blancos. El problema no es que fuesen blancos o negros, el problema es que eran policías. Y en Guinea Ecuatorial, antes de la colonización, en las sociedades segmentarias no hay policía, no hay instituciones que monopolizan la violencia y controlan a los ciudadanos. O sea, el problema no es, o sea, el colonialismo
aporta, y por eso he dicho al principio que a mí no me interesaba mucho discutir de responsabilidades y de culpabilidades y quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. El problema es que el colonialismo es una transformación de las instituciones sociales y de las instituciones culturales de otras poblaciones que tienen efectos intrínsecos. Y el primer efecto que tiene es provocar en los colonizados una mímesis de los colonizadores, ¿eh? En segundo lugar, en relación con Gonzalo y con lo que has planteado tú de Guinea, yo sostengo, es decir, efectivamente Castilla no tenía motivaciones económicas, pero no hay más que leer lo que les dicen los delegados de Hacienda y de Comercio, por ejemplo, Coscojal, etc., en la conferencia constitucional a los guineanos, sin que los guineanos quieran oírlo. Es curioso que los delegados de guineanos en la conferencia constitucional quieran estar todos en la constitución política y a nadie les interesa tener un conocimiento detallado de la situación económica de Guinea Ecuatorial en aquel momento. Les dicen de una forma muy poco velada, que España está el gobierno español está subsidiando la economía hispano-guineana y colonial en aquel momento con el orden, con una barbaridad, no recuerdo ahora cuál es la cifra exacta, y les está diciendo, si agilizamos el proceso de independencia es porque no estamos dispuestos a seguir haciendo esto, es decir, y porque los intereses económicos que defiende el gobierno español en Guinea son el gobierno de una minoría que no llega a 6.000 colonos, por los cuales el gobierno español se desinteresa. Por supuesto que quiere hacer una situación neocolonial que defienda esto, pero le importa mucho que no ocurra. Es decir, la diferencia importante entre el gobierno de España y el gobierno de Portugal no hay más que ver. Del proceso de descolonización española se vuelven a España del orden de 6.000 o 700.000 o 7.000 españoles. De la descolonización portuguesa vuelven a Portugal 800.000 portugueses. Es decir, ¿por qué el gobierno de Portugal defiende y el español no? Entonces, y tiene también que ver con, en mi opinión, ¿qué es lo que ocurre? En mi opinión, en el fondo, el gobierno español quiere quitarse de encima a Guinea Ecuatorial. Es decir, y le vienen muy bien las presiones de la ONU y le vienen muy bien el movimiento nacionalista español. No es una conquista. Y me parece importante subrayarlo en relación con lo que dice Cooper, es decir, que los africanos empiezan queriendo ser ciudadanos plenos, y tener todos los derechos en los países que les colonizan, y que es la reacción de la colonia y la voluntad de la colonia de condenarles a la independencia, lo que hace que la independencia esté muy lejos de ser una conquista. Es decir, y en mi opinión ahora, lo que hace que esté muy lejos de serlo el nacionalismo. El nacionalismo es curioso, el otro día vimos en la película, todo el mundo se mete con el tribalismo, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. El nacionalismo es una forma de tribalismo elevada a un punto más alto. Es decir, ¿qué diferencia hay que se peguen los fan con los bubis que se peguen los españoles con los franceses? Es decir, o sea, no hay absolutamente ninguna. ¿Y por qué me parece importante reflexionar esto? Porque me parece importante reflexionar hoy, es decir, hasta tal punto, o sea, las potencias occidentales y Europa hoy está interesada en fomentar el nacionalismo, y el nacionalismo como ideología legitimadora del Estado en los países coloniales, que yo diría, lo voy a decir de una forma extrema, es decir, la ideología de la ayuda al desarrollo es una coartada moral progresista para no insistir en lo fundamental, que es la apertura de las fronteras. Es decir, los que quieran difundir la lengua castellana y el español en Guinea Ecuatorial, que permitan que los niños guineanos se matriculen completamente libres en las escuelas españolas. Es decir, ¿qué quieren los guineanos? Plantearos vosotros ahora, si se hiciera un referéndum en Guinea, te quiero decir, y les diesen a elegir entre que España aumentase las dotaciones presupuestarias, que todas van a parar al gobierno de Obiang, es decir, Europa no ha encontrado un medio de ayudar económicamente a los países colonizados que no termine en las manos de las élites corruptas del país de destino y de las élites corruptas del país que concede la ayuda. Es decir, Tropical Gangster, la novela famosa del experto aquel del Banco Mundial, es decir, todo el mundo ha interpretado que Tropical Gangster, sobre su estancia en Guinea, se refiere a que son gángsters tropicales los jefes de los estados a los que llega la ayuda, y no, se refiere a ellos también, pero se refiere a los expertos del Fondo Monetario Internacional, a los expertos del Banco Mundial, a los expertos de las ONG que canalizan esas ayudas y que se llevan buena parte de ese dinero a su bolsillo. Es decir, como conocemos casos clarísimos en el caso del gobierno español, ¿no? Entonces, a mí me parece importante insistir, o sea, en eso, porque tiene consecuencias en el presente. Sí. Perdón. Sí, también quería poner unos
unos vídeos, no sé si da tiempo. Respondiendo a Gonzalo, no sé si he establecido claramente quién. Es cierto que el colono es el que establece el sistema, ¿no? El colono establece el sistema de explotación. Creo que en algún apartado he dicho que lo que aprendieron es que los que tienen poder explotan a los que no tienen el poder, ¿no? Que es lo que... no tanto como para establecer responsabilidades. Las responsabilidades intelectuales, porque en los crímenes hay autor intelectual, autor material, ¿no? El autor material aprendió tanto del autor intelectual que él se ha convertido ahora en autor material y autor intelectual de la represión de la población por parte de los que ejercen el poder. En lo que ha dicho Enrique, de que todos culpan al colono, ese es un problema muy importante de los guineanos. Los guineanos no saben mirar. Colonialismo. Sí, al colonialismo. No sé, o sea, cuando... No sé si la gente en la población hacen esas diferencias entre el colonialismo y eso, ¿no? Entonces la gente culpa al colonialismo. Bien, claro que el colonialismo es la que ha establecido esas formas. Pero yo, volviendo a lo que ha dicho Juan, que las poblaciones, las comunidades vivían pacíficamente, yo lo pondría en duda. No, yo no he dicho eso, ¿eh? No. Eso lo ha dicho Bellar. Ah, vale. Lo he leído. Lo has leído. Sí, lo que has leído, Juan, o sea, yo lo pongo en duda, ¿no? Porque la población, bueno, incluso entre las tribus Fang, ¿no? Siempre hay peleas. Porque lo otro es que yo dudo que Ayala, que estaba exterminando a los Osum, ¿no? Lo hiciera él solo personalmente y él solo o con los 4 blancos que tenía. No, eran otras tribus u otros clanes africanos, pero este tema parece que es un tabú de no señalar. Ese tema se tiene que hablar para que la gente sepa que lo que tiene que hacer en una sociedad moderna es vivir, superar eso y vivir, porque cuando lo callan, eso sigue, o sea, esas diferencias y esas peleas siguen ahí soterradas. Porque además, muchas veces cuando hablas con una persona, os voy a contar una anécdota. Hay un chico que es de la tribu Yak, yo soy Oyak, me lo encontré en Acurnam, ¿no? Él es de Bibín, nos hemos conocido en Malabo, me lo encontré en Acurnam. Entonces fuimos a un sitio, me acompañó en coche. Cuando regresamos empezamos a charlar sobre las tribus en Acurnam. Entonces yo le dije que en Acurnam la tribu más numerosa son los Obuk. Dice, no, mi hermano, no hay que decir eso. O sea, ¿cómo puedes decir que tu tribu, la tribu ya, es menos numerosa que la Obuk? Es decir, que incluso en fenómenos como estos, ¿no? La gente tiende a... Entonces esas diferencias que hay no están superadas, ¿no? Siempre hay expresiones y eso hace que no se pueda construir una sociedad guineana que pueda avanzar hacia la independencia. Claro que la culpa es del colonialismo, pero ¿quién ejecutaba el colonialismo? ¿Quién ejecutaba los atropellos? Pues son los mismos. Es que tengo unos vídeos aquí que quería colocar, ¿no? O sea, quería poner para que se vean los atropellos y las... Lo que pasa es que... Son bastante duros, ¿eh? Ay, Cele, me ayuda. ¿Alguien me ayuda a manejar esto? Bueno, si no me ayuda a manejar, pues no los vemos. Yo no tengo ni idea, Amancio, no sé. Enrique. Sí. Lo cierto, Amancio, es que estamos en la hora de comienzo. Vale, bueno, eso es lo que quería responder, ¿no? O sea, quería recalcar que los guineanos siempre tienen la culpa en no asumir la parte responsable que les corresponde. Eso ha sido culpa de los colonos. ¿Y de quién es culpa ahora?